Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida, y si ya nos acompañan desde hace tiempo, gracias por seguir siendo parte de esta comunidad. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, algo que ha generado muchísima especulación y que, por fin, vamos a desentrañar. Hablamos de ese supuesto distanciamiento entre dos de las figuras más queridas de la actuación, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si han leído bien el título, vamos a revelar la verdad detrás de los rumores. Seamos sinceros, desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Kara Sevda, también conocida como Amor Eterno, la química entre Burak y Neslihan traspasó la pantalla. Sus personajes, Kemal y Nihan, se convirtieron en una pareja icónica, y esa conexión palpable hizo que muchos de sus fans crearan un vínculo especial con ellos como dupla. Después de la serie, siguieron colaborando en proyectos y eventos, y su amistad pareció fortalecerse. Sin embargo, en los últimos tiempos, han sido muchos los rumores que han circulado sobre una supuesta tensión entre ellos, un distanciamiento que ha dejado a muchos seguidores preocupados y preguntándose qué está pasando realmente. ¿Son solo habladurías o hay algo de verdad en todo esto? Pues bien, en este vídeo nos hemos propuesto investigar a fondo, recopilar las declaraciones oficiales, analizar los gestos y comportamientos, y desvelarles todo lo que hemos podido averiguar. Así que si están tan intrigados como nosotros, quédense hasta el final. Y antes de empezar a desgranar este misterio, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. Los rumores de distanciamiento entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül comenzaron a ganar fuerza hace algunos meses, principalmente alimentados por la ausencia de ambos juntos en ciertos eventos públicos y por la aparente falta de interacción en redes sociales, algo que antes era más común. En el pasado era habitual verlos compartir momentos juntos, ya sea en alfombras rojas, estrenos o simplemente compartiendo instantáneas de su vida cotidiana o de sus proyectos. Esta cercanía, tanto personal como profesional, los convirtió en una de las parejas de actores más queridas y admiradas por el público. Sin embargo, la situación empezó a cambiar. Los seguidores más atentos notaron que las apariciones públicas conjuntas se volvieron menos frecuentes. Si antes veíamos sus interacciones en eventos o sus me gusta mutuos en Instagram, de repente, esa actividad disminuyó drásticamente. Esto, como es natural, encendió las alarmas en las redes sociales. Los foros de fans, los grupos de discusión y las secciones de comentarios de las noticias sobre ellos se llenaron de especulaciones. ¿Habían discutido? ¿Tenían diferencias irreconciliables? ¿Sus caminos profesionales se estaban separando de forma definitiva? Por un lado, teníamos las teorías que apuntaban a que el distanciamiento se debía a diferencias creativas o personales, algo que, admitámoslo, puede pasar entre colegas de profesión, incluso entre amigos cercanos. Otros rumores sugerían que podría haber habido algún tipo de roce durante el rodaje de sus últimos proyectos, o incluso que sus respectivas parejas, Fariye Evcen y Kadir Doğulu, podrían haber influido en la dinámica. Estas son, por supuesto, solo especulaciones, y como tales, debían ser tomadas con muchísima cautela. Pero, ¿qué dice la otra parte? ¿Han hablado Burak o Neslihan directamente sobre esta supuesta tensión? Pues bien, cuando los rumores comenzaron a volverse incontrolables, tanto Burak como Neslihan, o más bien sus representantes y su círculo cercano, han intentado calmar las aguas en varias ocasiones. Se ha informado que ambos actores mantienen una relación profesional cordial y respetuosa. La explicación más recurrente y que ha sido confirmada por diversas fuentes es que el supuesto distanciamiento no es más que una consecuencia natural de sus vidas profesionales y personales. Piensen en esto por un momento. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos artistas con carreras muy exitosas y demandantes. Después de Kara Sevda, ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos, cada uno enfocado en sus propios roles y en sus vidas personales. Burak, por ejemplo, ha estado muy involucrado en su serie Kurulus, Osman, un proyecto de gran envergadura que requiere una dedicación de tiempo y energía considerable. Por su parte, Neslihan también ha participado en otras producciones y ha tenido sus propios compromisos. El ritmo de trabajo, las agendas apretadas y la evolución natural de las relaciones humanas hacen que la frecuencia con la que se ven o interactúan cambie con el tiempo. No es que haya un conflicto sin
O simplemente que sus vidas han tomado rumbos diferentes en términos de proyectos y tiempo disponible. Además, es importante recordar que la fama tiene su precio. Los actores a menudo son objeto de escrutinio público, y cada gesto, cada ausencia, puede ser malinterpretado. A veces, lo que para ellos es una simple cuestión de agendas o de prioridades personales, para el público se convierte en un drama. Lo que para nosotros puede parecer un distanciamiento, para ellos podría ser simplemente seguir adelante con sus vidas de una manera saludable y productiva. También hay que considerar la influencia de las redes sociales en la percepción pública. Antes, la interacción en estas plataformas era una forma más directa de mostrar cercanía. Sin embargo, con el tiempo muchos famosos optan por ser más privados, o simplemente la cantidad de contenido que comparten disminuye. Esto no significa necesariamente que haya un problema, sino que quizás han cambiado su estrategia de comunicación o simplemente están priorizando su tiempo y su espacio personal. Lo que sí hemos podido constatar es que a pesar de la disminución de interacciones públicas, no ha habido declaraciones negativas ni indirectas entre ellos. Si hubiera habido un conflicto real, es probable que hubieran surgido comentarios o actitudes que dejaran entreverlo. Por el contrario, en las pocas ocasiones en las que se les ha preguntado, ambos han respondido de manera profesional y han elogiado el trabajo del otro. Por ejemplo, en entrevistas pasadas, tanto Burak como Neslihan han expresado su gratitud por la experiencia de trabajar juntos y han mantenido un tono de respeto hacia su colega. Otro punto importante a destacar es el apoyo mutuo que, a su manera, siguen demostrando. Si bien no vemos actualizaciones constantes de ellos juntos, es posible que se apoyen de forma privada, o que sus respectivos cónyuges mantengan también una buena relación. En la industria del entretenimiento, donde las apariencias pueden ser engañosas, es fundamental basarse en hechos concretos y declaraciones oficiales, y no dejarse llevar únicamente por las especulaciones que se generan en Internet. La verdad, entonces, parece ser mucho más sencilla de lo que los rumores sugieren. No parece haber una enemistad latente ni un distanciamiento forzado. Más bien, estamos ante el reflejo de dos carreras exitosas que avanzan, dos personas que, si bien compartieron un momento muy importante en sus carreras y crearon un vínculo, ahora tienen sus propias trayectorias. Sus vidas personales han evolucionado, sus familias, sus proyectos, todo ello influye en cómo y con quién pasan su tiempo. Es natural que los fans, especialmente los que amaron su química en Karasedda, deseen verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o simplemente interactuando. Esa es la naturaleza del fanatismo, el apego a las parejas de ficción y la proyección de esos sentimientos en la vida real. Sin embargo, debemos aprender a distinguir entre la ficción y la realidad, y a respetar las decisiones y la privacidad de los artistas. En resumen, la verdad revelada sobre el supuesto distanciamiento entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül apunta a que no existe tal conflicto. Lo que vemos es la evolución natural de las relaciones profesionales y personales de dos actores exitosos. Sus agendas están llenas, sus vidas siguen adelante y la falta de interacción pública no necesariamente significa un problema. Al contrario, ambos parecen mantener una relación de respeto y profesionalismo, y es probable que su amistad, si bien ha cambiado su dinámica, continúe existiendo en un plano más privado. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar uno de los misterios que más ha intrigado a los seguidores del entretenimiento turco. Espero que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre la situación entre Burak y Neslihan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de estos rumores? ¿O piensan, como nosotros, es simplemente la evolución natural de las cosas? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.